Y ahora ya entramos de lleno al foro con la intervención del distinguido socio numerario de la SOMEGEM, doctor Humberto Ponce Talancón, quien aborda el tema Principios y Valores de la Educación Mexicana. Gracias. Si me lo permiten, desde mi lugar voy a comentar y compartir con ustedes una serie de reflexiones que fueron revisadas por diferentes aportaciones en el campo de los principios y de la ética. Un saludo desde luego también al presidio, a las personas que tuvieron esta gran idea de conversar acerca de la educación en México, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. No cabe duda que es un escenario académico, cultural y político sindical reunidos en esta institución del humanismo para analizar conjuntamente las distintas vertientes de la educación en México y plantear juicios para la solución de problemas mediante iniciativas de ley, formulación de políticas públicas y estrategias viables, seguras, pertinentes y éticas. Un reto de estudio es la falta de cultura, de comportamiento basado en principios y valores de la educación, con acciones que verdaderamente conduzcan a la sabiduría, al desarrollo humano, al respeto, a la paz, felicidad y bienestar de las comunidades. Esta falta de cultura, donde también destacan la conducta política y social, resulta ser la dinámica por atender con formación en valores y valores éticos, con aprendizajes para el desarrollo de pensamiento, de la creatividad, con actitud renovadora, humanista y humanitaria, además de actitudes de reflexión, análisis y crítica, para la transformación de las instituciones educativas que contemplan una justificación social y contemplan también para su desarrollo modelos educativos que la sustentan. Generar criterios que contribuyan a formular políticas públicas implica también pensar en las políticas del sector educativo, implica también pensar en las políticas institucionales, que es una expectativa evidente de todos los actores. La perspectiva de la educación a cargo del Estado deberá desarrollar armoniosamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en justicia. Garantizar asimismo que la educación será gratuita, laica y obligatoria, basada en los resultados del progreso científico, tecnológico y humanístico, luchando siempre contra la ignorancia para evitar la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios de la población. Prevalecerá un sistema de vida y de convivencia sustentado en igualdad de derechos y sin privilegios de razas, en la mejora económica, social y cultural. También los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley para ello. El Estado otorga o retira el reconocimiento de validez de los estudios. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y aprender la cultura. Es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Es el proceso educativo donde se asegura la participación activa del mentor y del alumno para estimular su iniciativa y el sentido de responsabilidad social congruentes con las normas de comportamiento. A manera conceptual, podríamos decir que los principios y valores éticos
no son cosas, pero tampoco estados de ánimo ni entidades metafísicas. Los principios y valores son cualidades y atributos que emergen cuando se expresa preferencia respecto a determinadas intenciones y en una circunstancia específica. Los valores tienen un carácter relacional generado por la reacción de una persona frente a propiedades que se supone se hallan en entidades o acciones. En estas circunstancias existe un factor objetivo o neutro, absoluto e intemporal, desde el cual se pueda establecer una jerarquía definida de valores. Ni existen tampoco valores superiores o inferiores, según dicen algunos autores. En el pluralismo axiológico, diferentes autores han planteado una clasificación determinada para ubicarnos en los valores que prevalecen en nuestras organizaciones educativas. Uno de ellos, por ejemplo, hace la siguiente clasificación y menciona los valores morales, entre los que destaca autonomía, bondad, dignidad, generosidad, honestidad, responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. Pero también observamos en nuestros escenarios educativos y culturales valores estéticos. Menciona el autor armonía, belleza, elegancia, proporción, pero también hay valores epistémicos. En ellos encontramos la coherencia, congruencia, contrastabilidad, fecundidad, verdad, verosimilitud. Y hasta aquí parece ser que es importante que tengamos presente esta clasificación para poder identificarnos con cada uno de estos valores. Pero también existen los valores técnicos que infortunadamente, y esa es mi opinión muy personal, son los que prevalecen, junto con los valores económicos. Valores técnicos como es eficacia, eficiencia, factibilidad, habilidad, innovación y utilidad. Y luego aún más vienen los valores económicos, que son beneficio, calidad, eficiencia, maximización, rentabilidad y riqueza. Pero debe advertirse que estos valores no son exclusivos o específicos del ámbito en el que están incluidos en una primera instancia, ya que pueden ser o encontrarse transferencias de valores entre algunos de ellos y otros de carácter específico. También encontramos dentro de los valores epistémicos unos que son centrales, que en este caso sería la verdad, la coherencia y la fecundidad, o valores periféricos como es la simplicidad y la elegancia. Cada valor le acompaña a un contravalor o valor negativo, y en este caso estamos hablando de coherencia o incoherencia, de falsedad o verdad, de engaño y simulación. Pero también tenemos que pensar en orientar este conocimiento en el contexto de la administración pública, que bien valdría la pena entenderla como la administración social. Y en este caso, los aspectos filosóficos o los enfoques filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos y ético público serán determinantes para comprender mejor esta relación de valores en este contexto. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esta clasificación? Es la familia, la religión, la ideología, la formación, el nacionalismo, la sensibilidad, la visión de Estado, el poder, la autoridad, el liderazgo, el estatus, la estética y desde luego los principios y valores. Podemos concluir hasta este momento que los valores constituyen el fin de toda acción humana. Podemos decir también
que la ética política en esta relación que estamos comentando tiene como finalidad enseñarnos cómo debe ser la sociedad civil y conforme a qué reglas debe gobernarse, para que la sociedad y el gobierno sean morales y se cumpla con la ética general. La ética política consiste entonces en la edificación de un modelo de Estado. Un estudio que realizó el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en el año 2000, relacionado con la profesión del psicólogo, y esto nos invita a reflexionar para hacerlo también a nivel de todas las profesiones, así como conocemos la deontología de cada una de las especialidades, del abogado, del médico, etcétera. Creo que valdría la pena, en una línea de investigación, también emprender una labor de esta naturaleza. Este estudio con 600 psicólogos demostró una jerarquización en términos de importancia que le da esta profesión en México, y se hizo un estudio comparado con la opinión que tienen en los Estados Unidos y en Canadá. El primer valor que le asigna importancia en México es el respeto, enseguida la responsabilidad y así sucesivamente. Entonces, respeto, responsabilidad, honestidad, capacidad profesional, confidencialidad, relaciones profesionales, investigación, ecología y justicia. Y también se abordó el tema de los códigos éticos, que valdría la pena también reflexionar sobre ellos, porque en función de cómo son formulados o construidos, tendrán o no validez, o tendrán o no aplicabilidad en los medios organizacionales educativos. Si estos códigos emanan de arriba hacia abajo, o si también hay una participación de los entes operativos. Por allá hay una experiencia de códigos, no recuerdo si fue en el sexenio del licenciado Vicente Fox o del licenciado Calderón, donde se hizo un código de ética para los órganos internos de control. Se les entregó un disco y había que leerlo y aprender el código. Parece ser que no dio resultado. La ética cívica o civil en la educación es otro de los aspectos también a considerar en el momento actual. Muestra esta ética saberse responsable de la realidad, sobre todo de la realidad social, aquel que tiene la capacidad para tomar a cualquier otra persona como un fin y no simplemente como un medio, como un interlocutor con quien puede construir el mejor mundo posible. Con estos postulados estamos en condiciones de establecer un sentido fuerte de concepto de civismo, con lo que esperamos eliminar cualquier malentendido que pueda surgir cuando usamos la expresión ética cívica. En el contexto de lo que estamos argumentando, el civismo va más allá de la convivencia regulada convencionalmente o del conjunto de principios que facilitan la sociabilidad humana. El civismo al que nos referimos tiene un contenido ético con un rango de apelación superior a las normas del orden jurídico o a las normas convencionales del orden social. Al unir civismo con moral, estamos aludiendo a los mínimos que pueden ser aceptados por todos aquellos que estén dispuestos a conformar una sociedad democrática. Nos encontramos así con la ética cívica, que tiene en la educación el espacio propicio para su cultivo. Más aún, en este se pretende desarrollar una educación para la responsabilidad social. Se trata de que en el campo de la ética, de los valores, analizar la función del docente. Y la función del docente
requiere de estrategias que demanden al profesor un desempeño más orientado a la gestión del conocimiento y a la mediación de conflictos que a la tradicional y cómoda transmisión de conocimientos. La función del docente introduce reflexiones y voluntariamente participa en la educación, y está orientada hacia la responsabilidad social para que se logre sensibilidad y capacidad para advertir la dimensión ética de los temas y problemas que debe abordar en su magisterio. No significa, desde luego, que su temática científica o tecnológica la traduzca en cursos de ética, pero sí aprovechar esos momentos para dar el ejemplo de cuáles serían las normas éticas de comportamiento a seguir. Quisiera finalmente decir que el docente contribuye para que el estudiante viva su condición ciudadana desde el horizonte de los derechos humanos y los valores de justicia, respeto y apertura, implicándose en proyectos que hagan posible su realización en el tiempo y espacio comunitario. Se debe tener claro que al introducir el tema de la responsabilidad social en la estructura curricular, no se descuida ni se deja en segundo plano la formación de competencias específicamente profesionales. Pero también no hay que olvidar que el ser humano requiere de desarrollo de pensamiento lógico, etc. El sentido universal de los derechos humanos despierta entonces la conciencia planetaria de la condición humana en el mundo actual, que encuentra en el ámbito de la educación particularmente el terreno fértil para vincular las tareas de formación social, que finalmente eso es educación, la formación social, con acciones solidarias que atiendan el bien social. Hasta aquí es mi intervención de la ponencia, y solamente quiero mencionar que por ahí tenemos unos anexos al documento que vamos a tener aquí a la mano en la sociedad, en el que hemos avanzado un poquito acerca de lo que es los modelos educativos, con 6 dimensiones de estudio, entre los que destacan precisamente los valores éticos. Y tenemos también por aquí una aportación que hemos trabajado con el maestro Germán García, de manera interinstitucional, sobre cuáles son los valores y dimensiones en el sistema de educación en México, y que es una propuesta que lleva hasta este momento 16 valores a discutir en grupos de trabajo entre académicos e investigadores. Muchas gracias por su atención.